Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un bonito inicio de semana, que todo les esté yendo bien, que la estén pasando bonito. Yo tengo una pregunta un poco difícil el día de hoy, creo que pocos de nosotros nos la hacemos. Me encuentro camino a Nuevo México, a ir a dar el último adiós a un ser querido. Un primo que acaba de fallecer y ustedes, bueno, se imaginan, ¿no?, la situación en la familia. Muy difícil porque era una persona increíble y yo sé que cuando por lo general alguien muere todo el mundo empieza a hablar maravillas de él, pero esta es una persona que en realidad era una persona increíble en muchos aspectos, un padre excelente, un marido sin igual. Pocas personas han tenido la dicha de tener una pareja como lo era Jesús Durán. Y mientras estamos camino a ese momento tan difícil de encontrarnos con la familia, se me vino la pregunta que si estamos preparados. Todos vivimos tan a la carrera, todos andamos en el corre, llegamos a este país con el sueño americano, entre comillas, buscando una mejor vida para nuestras familias, para nuestros hijos. Hicimos muchísimos sacrificios, pero muchas veces en ese corre, perdemos, y me incluyo yo ahí porque a todos nos ha pasado en sus momentos, perdemos contacto con la realidad y con lo que es en realidad importante para nosotros. La pregunta que les pongo en mi Facebook Live ahí el día de hoy es: ¿están preparados para morir hoy? Creo yo que todos queremos más tiempo, todos queremos, tenemos miles de planes, sueños que cumplir, y la mayoría de nosotros creo yo que la respuesta sería que no estamos preparados para morir hoy. Y muchas veces hemos escuchado el dicho de que hay que vivir el día como si fuera el último día de nuestras vidas. Are you ready to die today? Ready to what? To die today? Will Die? you be ready? Are you living today like it was your last day of living and this life? Or you have any regrets if you die today? The only regret I would have is I died. No, actually, I would be fine about it. I think I would be. I think I've raised my kids the way they should be raised. I think I've always been a good father. I've been a good friend to everyone. I do believe I know where I'm going if I leave this earth. So no regrets. I mean, I think I've made a mark. At this point in my life, I've made a mark on everyone in my life I've met. I mean, from people that were racist, they say, well, you're a different guy. People that know me know the type of person that I am, that I'm not out to hurt anyone or do anything wrong or negative. I'm honest about everything that I do. But I would not have a regret. I think when it's time to go, you should feel comfortable. If I died today, would my kids be okay? Would my family be okay? What would be said about me? If I did go, and I think that's big. I don't think I would have any regrets from this time forward. Well, Jarvis dice que él está listo, que él sabe exactamente a dónde iría si le tocara morir el día de hoy, que no tiene ninguna duda que ha hecho lo que tiene que hacer para criar a sus hijos de la forma que los crió. Ha hecho un impacto en cada una de las personas que ha tocado en su vida, y él dice que está preparado. Yo, en lo personal, no estoy. Creo que me falta mucho, y la mayoría de nosotros podríamos compartir, creo yo, sin temor a equivocarme, esa misma respuesta. Por lo general es cuando muere un ser querido, alguien cercano a nosotros, cuando empezamos a hacernos este tipo de preguntas y empezamos a hacer planes de estar más seguido con la familia, de reunirnos más seguido y de hacer... Pero ¿por qué no hacerlo todos los días? Es mi pregunta para ustedes. ¿Por qué no dar ese beso, ese abrazo a su ser querido todos los días? ¿Por qué no tener esa conversación para arreglar o limar asperezas con ese familiar? Creo yo que es bien importante que empecemos con esa mentalidad, y yo los invitaría a hacerlo. Tiene que ser una sacudida de este tipo cuando perdemos a un ser querido, para en realidad empezar a cuestionarnos si lo que estamos haciendo a diario en nuestras vidas, si cómo estamos utilizando nuestro tiempo, si es puro corre en cuestión de trabajo, o en realidad estamos ahí con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos en el momento en que los requerimos. Creo yo que la mayoría de nosotros diríamos que no
que nos hace falta pasar más tiempo con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros seres queridos, disfrutar más de las cosas que nos apasionan, que nos gustan. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué les gusta hacer? ¿Qué les encantaría pasar más tiempo haciendo? ¿Qué les falta darle a sus seres queridos? ¿Pasan suficientemente tiempo con sus hijos, con sus parejas, con sus padres? ¿Qué van a hacer hoy para cambiar eso? A mí me encantaría que me pusieran un mensajito ahí y me digan ustedes, y ojalá que estén más preparados que yo, ¿verdad? Por si hoy nuestro creador llegue y dice, hasta aquí llegaste, hasta aquí llegó tu línea, ¿verdad? La mayoría de nosotros no estamos preparados, la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos, y la muerte es algo tan natural. Todos tenemos un propósito en esta vida. Muchos de nosotros tardamos más tiempo en cumplir ese propósito, otros el tiempo es mucho más corto, pero el impacto es más grande, más a largo plazo, más fuerte, más profundo. Todos tenemos una responsabilidad de que si estamos aquí en este mundo fue por un propósito, y tenemos que culminar ese propósito. Tenemos que en realidad hacerlo mejor todos los días, ¿verdad? Por ser mejor personas, por portarnos mejor con nuestros seres queridos, por impactar positivamente a todos aquellos que llegamos a entrar en contacto con nuestra vida. Qué decepción el ver a muchísimas personas que ahora sí son vidas echadas a perder, en el aspecto que no han culminado todos sus talentos, todo su potencial que tienen, porque han tomado las decisiones que no quieren hacerlo. Mientras hay personas que hacen tanto bien, y como decía mi abuela, era muy común el que ella comentara que cuando la persona era muy buena, no duraba. Ustedes escuchan eso de que mala hierba nunca muere, y no se les hace difícil el pensar que hay tanta gente que hace daño a los demás y sigue ahora sí que vivita y coleando, pero no está dejando nada positivo en este mundo. Yo les invito a de alguna manera a darle un poquito de pensamiento a esta pregunta. ¿Están ustedes listos si les llegara a tocar el que hasta aquí llegara su corrido, que le dijeran hoy es tu último día? En realidad, ¿qué te falta hacer? ¿Qué deseas hacer? Lupita Reyes nos dice, piensa como si fuera a vivir eternamente y prepárate como si fueras a morir hoy. Eso me gusta, Lupita. Creo que tiene muchísima sabiduría esas palabras. Prepararte para vivir eternamente y también vivir de una manera que hoy fuera tu último día. Exactamente, me encanta tu mensaje. Creo yo que tiene mucha sutileza en el aspecto de recordarnos lo que no estamos aprovechando, lo que no estamos viviendo, lo que no estamos compartiendo, y cómo, lo más importante, el tiempo no perdona, el tiempo no regresa. El tiempo es lo más preciado que tenemos todos como seres humanos, como personas. No podemos regresar el ayer, los minutos, las horas que no las utilicemos positivamente, las decisiones que tomemos de no pasar tal o cual momento con uno de nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestra pareja, nuestra familia. No hay manera. Creo yo que no hay dinero suficiente para comprar esos momentos, y muchos hemos escuchado historias de niños que se aparecen con sus alcancías y le dicen, papá, te compro tu día de trabajo, papá, te compro 2 horas de tu día para que puedas estar conmigo, mamá, pasa más tiempo conmigo, te doy todos mis ahorros para que no tengas que ir a trabajar hoy y podamos hacer algo divertido juntos, o puedas acompañarme hoy a la escuela. Imagínense las situaciones que hay de cuántas personas se han dedicado nada más a lo material, al trabajo, a la carrera, y no a sus familias. Dice Josefina Peralta, mis deseos es mirar a mis padres y mis hermanos, a mi familia, poder abrazarlos y besarlos. Es todo lo que yo quiero hacer, Mari Rábago. Bendiciones para ti, tu familia, y mi más sentido pésame para mi amiga Marisol y toda su familia. Josefina Peralta, me imagino que está en una situación que no puede ver a sus familias por cuestión migratoria o algo así. Entonces muchos de nosotros estamos en esas situaciones o hemos vivido en esas situaciones.
Me encantaría que durante esta conversación que tenemos podamos reflexionar. La mayoría de nosotros tenemos familiares que se desviven por cuestiones del trabajo. Trabajan y en realidad están pasando tiempo con sus seres queridos. Se les puede comprar ese tiempo, se les puede regresar ese tiempo. Padres y madres, y lo digo porque a mí también me ha pasado y me incluyo y peco de lo mismo, que andas tan ocupada, que andas tan metida en algún proyecto y de repente dices, ¿sabes qué? Chin, hoy o esta semana no hice lo que tenía que hacer con mis hijos. Hoy esta semana no pasé tiempo con mis padres. Hoy o esta semana no compartí con mi pareja. Y es el momento de reaccionar. Y creo yo que tienen que ser sacudidas de este tipo cuando se pierde a algún ser querido, cuando llega un dolor fuerte, cuando en realidad te pones en conciencia de cómo estamos utilizando nuestro tiempo, nuestra vida. En realidad estamos sacándole provecho a nuestros días. En realidad estamos haciendo lo propio, o estamos nada más almacenando cuestiones materiales o relaciones en cuestiones profesionales y no con las personas que en realidad merecen nuestro tiempo, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro cariño. Todos en algún momento les aseguro que hemos pecado de eso, pero es importante el reivindicarnos y el apreciar y hacer lo propio. Rigo Navarro, saludos Mari desde Tonapah, saludos para usted Rigo, gracias por estar en sintonía, gracias a Jackie López también que se une a nuestra conversación, a Tere Enrique Ruiz, comadre, saludos especiales, un abrazo para usted, el michoacano Muñoz también, gracias por estar en sintonía, Elvia Digiroláramo, no lo puedo decir, comadre, pero si usted me ayuda con mucho gusto lo repito, así que póngamelo despacito cómo se pronuncia, le voy a decir Quijada por el momento. Sandra Servín también en sintonía. Jorleni Garro, yo sé que usted es bien espiritual. Linda Calderón también. Me encantaría que me compartieran qué es lo que ustedes hacen para asegurarse que su tiempo, que sus días lo están aprovechando de la manera propia con sus seres queridos, con sus hijos, con su pareja, con su comunidad, con su familia. Creo yo que es en estos momentos de dolor que nos tocan a todas las familias cuando en realidad estamos de alguna forma haciendo conciencia sobre cómo deberíamos de vivir nuestros días. Y la mayoría de nosotros, estoy seguro, y me incluyo primeramente, ahora sí que aceptar que muchas veces se nos van las patas por ahí, ¿verdad? No utilizamos el tiempo propio, andamos tan a la carrera, andamos queriendo darle tanto a nuestros hijos y se nos olvida que lo más importante que hay que darle para ellos es nuestro tiempo, nuestro amor, nuestra dedicación y lo mismo a nuestros seres queridos en general. Esa es Mayo Romero, saludos desde Paca y saludos para usted. Fátima Esquer, saludos para usted, gracias por estar en sintonía. María del Carmen Sánchez nos dice, nacemos, crecemos, nos reproducimos, la ley de la vida y morimos, pero en esa vida es algo natural, ese proceso. Saludos y mis condolencias Marisol y a toda su familia. Saludos especiales también para Joana Yajaira Mercado de la Rosa. Bendiciones Mari, es súper cierto, hoy estamos aquí, mañana no sabemos cuándo. ¿Se imaginan cuántas veces han salido personas rumbo al trabajo y no regresan a casa? ¿Se imagina si ese fuera el día de hoy? La situación que a usted, a un ser querido de ustedes les tocara vivir. ¿Están preparados para morir? ¿Han hecho todo día a día lo que requiere de hacer para dejar a sus seres queridos con esa paz, con esa tranquilidad de saber que les dieron lo mejor de ustedes, que les hemos dado el tiempo, el cariño, la protección, el amor, la amistad, ahora sí que el compartir con ellos como debemos? Creo que la mayoría de nosotros fallamos ahí, la mayoría de nosotros nos quedamos cortos en ese proceso. Hay tantos padres, y ahí nos incluimos todos, también madres de familia, que estamos dando y buscando cuestión material y correteando, y de repente se nos olvida que el pasar una hora más al día con nuestros hijos, el jugar un ratito con ellos afuera en el patio, el llevarlos al parque, el visitarles en la escuela, hacer esas cositas chiquitas que se deben de hacer, es lo que va a dejar esa impresión importante a largo plazo. No es la cantidad, sino la calidad de tiempo que le demos a nuestros seres humanos, a nuestros seres queridos, y eso ahí creo yo que es donde nos falla. María Hernández de Romero nos dice, mi propósito del día de hoy es besar y amar a mis hijos como si hoy fuera el último día.
Saludos desde Jalisco. Saludos especiales para Marny Hernández de Romero. Totalmente de acuerdo con usted. Creo yo que es importante que todos los días lo hagamos, de que todos los días le recordemos a nuestros seres queridos cuánto lo amamos. There's a funny thing that Jarvis and I do. We always ask each other every day, have I told you I love you today? Why is it so important we do that every day? Well, it's important because in a relationship, we got to let each other know. We have to talk to each other and say, hey, I do love you, I do care, because along the way you forget that you take it for granted to say. So you want to make sure it's an everyday thing. Baby, I love you, hold your hand, pray together every morning or every night, whatever it takes throughout the day. It's the small things that really count. And if you really pay attention to those things, the small things, not the big things, just because you're buying flowers or you're providing a house and a car and all those things, those are things we should do anyway. But the small things, remind us, hey, baby, I love you. Did I tell you this morning? Or baby, hey, we forgot to pray this morning. Can we do it now? All those small things mean more. And just holding hands or sitting out in the backyard for 30 minutes or whatever it takes. It doesn't have to be the biggest things. It's the small things that really count. And we never know when it's going to be the last day that we're going to be able to say that to each other, right? You know, and it's, I feel that if you're going to go to bed mad, what if you don't wake up the next day? You know, is it really worth waking up the next day? Or is it really worth waking up the next day without your significant other or the person that you did wrong, your mom, your dad, your brothers? Is it really worth it? I mean, as I'm 43 now, so I'm getting older. So now I realize, is it really worth to be upset or hold a grudge? What are you accomplishing? And then when they die, I've seen many funerals. I've been to many of them. And a lot of the kids and a lot of the families are upset and they're hurt because, you know, I didn't get a chance to tell them I love them, or I treated them wrong before they died, or I held a grudge for all these years. So what is it going to benefit? I've always been one of those, I can learn from you how you treat other people or how you treat me. So if it hurts me, if I'm learning from you, then I know what to do or what not to do. You know, and a lot of parents teach our kids. We teach our kids a lot. And it depends on the kids if they want to see which side they want. Either mom and dad show me what to do in my life or show me what not to do in my life. There's always a lesson. Y hablando de nuestros hijos, pues se puede ver a mi hijo mayor cansadísimo, es un viaje largo. El bebé me hizo ditch, ahora sí que me dejó, se fue con la abuela de Chipilón y la tía Sandra, allá vamos tipo caravana. Saludos a Ana Casas, también a Nora Gómez, Jaime González, hola Mari, saludos y bendiciones desde, a ver, ¿dónde es esto? Tantoyuca, Veracruz. Sí, bien es cierto que por muchos años que un ser humano puede vivir, el tiempo no deja de ser corto. Tenemos que vivir intensamente cada día, en amor a nosotros y al prójimo. Definitivamente, totalmente de acuerdo con usted, Jaime. Gracias por su mensaje. Ulises Ortiz, saludos para usted. Rosa Irene Ruiz García, también saludos hasta Babillácora. María Jesús Cervantes, abrazos fuertes para ti también. Tenemos a Nora Gámez en sintonía. Verushka Flores, amiga, tú eres bien espiritual. Platícame, ¿tú estás lista para morir hoy? ¿Qué te falta hacer el día de hoy? ¿Qué te falta darles a tus seres queridos? Yo sé que eres una persona súper amorosa, pasional en todo lo que haces. Verushka, coméntame ahí, ¿qué sería ahora sí que el remordimiento más grande si hoy fuera nuestro último día de vida para ti en lo particular? Perla Duarte, saludos. Y sí, tienes mucha razón sobre este tema del amor y la convivencia con nuestra familia. Es lo más importante y lo que más seguido se nos olvida, porque andamos correteando el dólar aquí en Estados Unidos, andamos queriéndole dar lujos a nuestros hijos, lujos que ni usted ni yo crecimos con ellos. Y miren, no salimos tan mal, ¿verdad? Nuestros padres, creo yo, que fueron mucho más inteligentes que nosotros, nos dieron el tiempo, el amor, la pasión, nos dieron lo que ellos tuvieron y no tenían mucho, pero nos dieron mucho. No sé si me entienden esa explicación. En lo poco que había, en las carencias que había, era nuestra riqueza y nuestra grandeza, porque podíamos pasar más tiempo, podíamos disfrutar de cosas más pequeñas de la vida, que en realidad cuando ya eres adulto y estás en una edad, una etapa como nosotros, te das cuenta que en realidad eso es lo que más importa. Así que les agradezco mucho este tiempo de su día. Creo yo que era una pregunta importante el hacerles. Mi familia ha sido pues afectada y sabemos
sabemos que son familias a través del país, del mundo, que llegan a estar en esa situación, familias donde la frontera sigue dividiendo, donde no todos los seres queridos pueden acompañar o darle el último adiós a su ser querido, momentos muy difíciles. Y es también el abrupto recordatorio para todos nosotros que si en realidad estamos haciendo lo propio, utilizando nuestro tiempo al máximo, utilizándolo inteligentemente, no solamente para acumular cuestiones materiales, pero sobre todo para acumular memorias, para dejar recuerdos, para ir sembrando en los corazones de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras familias, y esos momentos tan especiales. Creo yo que se requiere de una pérdida tan grande como la que estamos viviendo en familia en este momento, muchas veces lamentablemente, para darnos ahora sí que un jalón de oreja grande, una sacudida y decir, ¿qué estoy haciendo yo? Si fuera yo quien le acaba de pasar esto, si fuera yo quien estoy dejando a mi familia, ¿estoy preparado para irme? ¿Estoy preparado para dejarlos? ¿Los voy a dejar de una manera propia? ¿Tengo un plan para ellos? ¿Cómo los voy a dejar protegidos? Tantas cosas que no hablamos de ello. Es el momento de hacer este tipo de conversación. Perusca Flores dice, nada amiga, hoy me puedo ir tranquila, sí, así lo dispone Dios, con amor me voy. Sabía que esa iba a ser tu respuesta. Bendiciones, Perusca, un abrazo fuerte para ti, para toda tu familia, tu equipo allá en Rocky Point, en Puerto Peñasco, con los 40 principales, se llaman, algo así, ¿verdad? Siempre le bautizo tu compañía de radio, corazón, perdóname, ya sabes, no aprendo un día de estos. Mario Cabrera Pena, saludos para usted. Luis Reyes nos dice, nunca se está preparado, cada día hay que vivirlo intensamente, y eso yo creo que ha sido el común denominador de sus comentarios el día de hoy. Hay que vivir el día como si fuera el último. ¿Y cómo se hace eso? Yo les pregunto, ¿cómo se hace? ¿Cómo vives tu día como si fuera el último? ¿Qué haces diferente ese día para estar seguro que eso es, que lo estás viviendo al máximo, estás dando y haciendo lo mejor de ti? Jesús Ramos, vivir, wow. ¿Qué pregunta le doy hoy, amigos? Los quiero a todos que pasaron por mi vida. Gracias por todo lo bueno y lo malo que me hicieron ser lo que soy hoy. Bueno, muy interesante, Jesús, el estar agradecido. Creo yo que es parte importante el agradecer todos los días las lecciones, lo bueno y lo malo. Ana Casas, Dios los acompañe, que tengan un bendecido viaje, un abrazo y bendiciones afectuosos. Saludos para usted también, Ana. Perla Duarte, un día a la vez, Dios mío. Ay, me encanta esa canción y totalmente de acuerdo con usted, Perla. Así debe de ser. Los 40 principales, gracias Dorotea por estar de mi totera ahí en mi página también. Ya vi, sí se llaman los 40 principales. Ya me dijeron, Berusca. Gracias, gracias. Pues los quiero mucho. Hoy yo no me quiero ir sin este día repetírselos, y creo que se los repito a diario a todos ustedes. Les agradezco por el apoyo de siempre. Les digo que los adoro, que los quiero, que les deseo mil bendiciones, todas las bendiciones que me dan a mí, a mi familia, a mi equipo de Mari Rabago Productions, de Con Mari Rabago, que Dios se me las siga multiplicando en sus hogares, porque creo yo que juntos aprendemos sobre estos temas y mucho más, y sobre todo estamos en esta vida juntos. La unión hace la fuerza, juntos podemos más, la unión hace la fuerza. Te amo, amiga, te mando muchísimas bendiciones, igual para ti, Berushka, también te quiero mucho y un abrazo fuerte para ti. Ricardo Cifuentes, gracias a Dios por todo lo bueno y lo malo, saludos. Yo siempre he dicho que de todo se aprende y todo deja una importante lección, y se aprende más a veces de las situaciones negativas o malas, ¿no es así? Gera Carmona, saludos, Mari. También quiero agradecerles a todos, y en especialmente a Angélica Tondo por haberme subido los ratings del día de hoy en Con Mari Rábago, mi amiga preciosa. Te mando un beso, gracias, grandototote, Angélica, gracias por cubrirme en estos momentos de la carrera que tenemos en familia, como andamos correteando con esta situación. Te quiero mucho, te agradezco tu disponibilidad para siempre estar ahí apoyándome. Gracias a todos ustedes por chipileármela, por querérmela, por tratármela bien y por darle todo el apoyo. Así que muchísimas gracias, y pues ahora sí que el show tiene que continuar, ¿no? Dentro de esta situación, y es bien bonito el tener a todo el equipo, a Dora, a Azucena, a Jackie, a Gonzalo, que no se nos raja ahí en los controles, también echándole ganas y siempre apoyándonos en este proceso, sin importar la situación que esté pasando. María Angélica García Quijada, muchas bendiciones, prima, un abrazo para ti, prima, saludos a todos allá en Hermosillo también. Son Moreno nos dice, Mari, tú que tienes el poder de la comunicación masiva, sería algo formidable que pudieses exponer un tema acerca de las
Teorías místicas después de la muerte. Feliz lunes. Bueno, interesante, a lo mejor tenemos invitados y que nos puedan hablar ellos, que son los expertos de estas teorías. ¿Hay vida después de la muerte? ¿En realidad existe el descanso eterno? Bueno, sería interesante hablar de eso. Mari Samaniego Orives, mi compañera de la prepa, te mando un abrazote fuerte, este Hermosillo, amigo, un saludo especial, bendiciones para ti, todos tus seres queridos. Linda Calderón, hola Mari, buenas tardes. A mí y a mi esposo nos ha funcionado mucho la comunicación con mis traviesos. Siempre estamos al pendiente de ellos, siempre estoy preguntándoles qué necesitan, en qué les puedo ayudar. Siempre hablamos y siempre estamos en familia, dice, verlos crecer y triunfar es mi bendición. Bueno, qué bonito que lo haga. Francisco Manuel Chiorosco, adelante, no hay de otra, para atrás se espantan, dice, y hay que echarle ganas. Así que bendiciones para usted. Frances Jalín Márquez, saludos especiales. Gerardo Reyes, bendiciones, buen viaje y con cuidadito. Besos para ti, Gerardo, te extrañamos. Saludos a Pili también por ahí. Amigo Carlos Rentería también, saludos especiales. Y bueno, el tema del día de hoy es eso, si estamos preparados o no, si hoy fuera nuestro último día en este mundo, ¿qué le vamos a dejar a nuestros seres queridos? Creo yo que dice un dicho muy popular que nadie olvida cómo los hiciste sentir. Olvidan lo que les dijiste, lo que hiciste, pero cómo los hiciste sentir nunca se olvidan. Vamos para darle un poquito más de amor y atención a nuestros seres queridos. José Cortés, bendiciones. Mari, thanks for always helping our community. Thank you for always supporting what we do, believing in our project, and also to being able to talk about so many topics, porque son temas que nos afectan a todos por igual. Se les quiere mucho, les mando un beso fuerte a todos, síganla pasando bonito y seguimos en comunicación. Bendiciones.